Saluditos y abrazos a toda familia. A petición de ustedes, el día de hoy una rápida comparativa de estos dos hermosos modelos, ambos con carcasas de 49 milímetros e inspirados en el Ultra de la manzana. Y bueno, son tan similares que en ambos podrás utilizar los accesorios del original, justo como ves en el video. Carcasas, bandas, bueno, tú escoges. Así que bueno, si estás interesado, quédate a ver el video, no se te olvide darle me gusta. Y habiendo dicho eso, comenzamos. Muy bien, Tecnofamilia, del lado derecho tenemos nada más y nada menos que el competidor DT4 Ultra Pro. Y en esta otra esquina tenemos nada más y nada menos que el H26 Ultra Plus. Dos titanes de réplicas, no olviden, esa es la palabra clave, réplicas. Ustedes me han estado preguntando, Tecnobro, ¿cuál es el que me conviene? Bueno, tienen diferentes funcionalidades, aplicaciones y solo tú, solamente tú tienes la última palabra para decidir cuál es el que te conviene. Yo simplemente te daré los detalles. Eso sí, déjame saber abajo en los comentarios por cuál te decidiste o cuál fue más de tu agrado. Habiendo dicho eso, vamos con sus precios. El H26 Ultra Plus al momento de este video ronda los $55, envío incluido, y puedes escoger entre el color gris titanio o negro. El DT Ultra 4 Pro va por un precio de $50. Recuerda esto al momento del video y puedes escoger entre el color negro y también el color gris, que por cierto es el que tenemos acá en el canal. Ahora bien, los links de compra donde yo los obtuve te los dejaré abajo en la descripción. Si hablamos de sus materiales de construcción, en ambos casos contarás con aleación de zinc, por lo que al tacto definitivamente tendrás una sensación metálica muy premium y, como puedes ver, muy bien construidos en ambos casos en todos sus acabados. Si hablamos de look, ambos lucen espectaculares, y en cuanto a comodidad, la verdad es que son súper cómodos. Ahora recuerda que esto también dependerá del tipo de correas que estés utilizando, pues créeme, eso tiene mucho que ver a la hora de llevarlo en tu muñeca. Pero súper cómodos y lucen espectacular. De acuerdo a especificaciones, ambos cuentan con una pantalla de 2,04 pulgadas y tecnología AMOLED, 368 por 448 píxeles, aunque en algunas páginas se dice que el DT cuenta con 410 por 502. Si los pongo lado a lado, díganme si notan alguna diferencia. La verdad es que en ambos contamos con colores nítidos y muy vibrantes. En ambos cuentas con conexión Bluetooth para hacer o recibir tus llamadas, pero el DT Ultra 4 Pro es el único que te ofrece sacudir la mano para contestar tu llamada, y la bocina suena más fuerte. Ahora, en cuanto a protección a agua IP67, bueno para salpicaduras únicamente, aunque en la página el DT nos dice que cuenta con una atmósfera de protección, la verdad es que también te dice que no puedes utilizarlo para ducharte, mucho menos sumergirlo, sino únicamente salpicaduras, así que en ese caso estamos muy parejos. En ambos la recomendación es salpicaduras únicamente. Y en ambos puedes guardar hasta 2000 de tus contactos favoritos. Por supuesto, ambos te ofrecen el marcador. De acuerdo al fabricante, el DT4 Ultra Pro viene equipado con el Wear Pro OS 26 versus el Hello OS 26 en el H26 Ultra. La verdad es que ambos modelos están inspirados en el Watch OS 26 de la marca que ustedes ya conocen. Tanto así que en ambos encontrarás esas esferas muy amadas por muchos. Ahora, aquí tienes diferencia. En el H26 puedes cambiar el color de fondo dinámico simplemente tocando sobre su pantalla. Por supuesto, puedes tocar sostener para bloquearlo acá en el candadito, y de esa forma, bueno, no se volverá a cambiar. De este lado no nos ofrece eso, pero sí desde la aplicación puedes optar por agregar otros diseños u colores. Y no te preocupes, como te mencionaba, también tenemos las otras esferas como la de exactagrama, aunque en mi opinión personal luce más genial en el DT. Y si tocamos, justo como en el original, tenemos también esas transiciones y efectos. Ahora que, como puedes notar, en el DT van más fluidas. Por acá tenemos esta otra,
Como ves, aquí contamos con el efecto de brújula, va muy bien, muy fluido. De este lado no será el caso, aunque si tocas, bueno, puede cambiar de color. Esta no será el caso, aunque te ofrece esta otra de por acá, donde sí, cuando tocas, bueno, tú ves cómo cambia. En cuanto a esferas, en el H26 Ultra Plus puedes tener un máximo de 9, 10 con la personalizable, donde puedes agregar una imagen de galería. Una de las ventajas es que prácticamente todas son reemplazables. Por otro lado, en el DT no sufrirás problemas con eso. Puedes instalar cuantas tú quieras y estén disponibles, y también puedes agregar imágenes personalizadas, pero soporta incluso un mini video como esfera. También te ofrece galería fuera de línea, donde tendrás aún más disponibles que puedes instalar en el smartwatch. De este lado siempre tendrás que usar la aplicación, mientras que en el DT puedes instalarlas, repito, directamente desde el smartwatch. También la aplicación te ofrece unas que están bastante geniales. Aquí tienes Wear Pro, vienen por categoría. Esta es la aplicación del H26, libre de advertising. Y para el DT puedes utilizar Wear Pro o Wear Joy. Yo en lo personal uso Wear Joy, está libre de comerciales. Y las esferas todas son gratuitas. Como ves, vienen por categorías. En cambio, en Wear Pro tendrás que ver los anuncios, y también muchas esferas son de paga. Ahora, ojo con esto, observa, tenemos una nueva actualización. Esta sería la segunda en este dispositivo. Pero bueno, vamos a dejar esto para otro video. Ambos te ofrecen pantalla siempre encendida, así es, puedes lucir la esfera principal todo el tiempo si así lo deseas. Pero también te ofrecen Smart Always On, o pantalla siempre encendida en modo inteligente para ahorrar energía. Pero justo como puedes notar, tenemos una gran diferencia. Acá el brillo es muy mínimo, hasta difícil de ver en algunas esferas, mientras que en el DT la verdad es que es excelente. Permíteme mostrarte otra. Vamos con esta de por acá. Como ves, ambos cuentan con cubrir con la palma de tu mano para apagar pantalla, y aunque no parece, este ya está en modo de ahorro de energía. Acá apenas se puede ver, mientras que de este lado es como si la pantalla estuviera iluminada. Y otra diferencia es que de este lado no contamos con toque para activar su pantalla. El DT sí te ofrece esa función. Verás cómo, creo que lograste apreciar cómo el brillo aumenta un poco más a donde lo tengo predeterminado. Vamos con una tercera, y creo no tengo que explicarte más, el brillo va mucho mejor en el DT. Y bueno, otro detalle muy importante a mencionar es que, como ves, en el H26 cada esfera tiene su propio estilo de modo siempre encendido, no importa la que instales. Ese será siempre el caso, mientras que en el DT prácticamente solo 17 esferas cuentan con esa función. Luego de eso, las que subas o elijas siempre será el mismo. En este, repito, cada una cuenta con su propio estilo. Y bueno, tengo que decirte que en algunas esferas el brillo en el modo siempre encendido es mejor que en otras, pero por lo general es bastante bajo. La verdad es que en el DT en todas va muy bien. Al bajar cortina también notamos otra diferencia. De este lado, si lo acerco, déjame enfocar, como puedes ver, la cortina es transparente, aunque se oscurece. De este lado se oscurece solo un poco, pero el fondo se pone muy borroso. También cuando deslizas de arriba hacia abajo en el DT dependerá la esfera que tú tengas para la visualización del reloj en la parte derecha. Si cambiamos esfera a digital, como puedes apreciar, también el estilo del reloj de la esquina cambia. En el H26 siempre es el mismo. Ahora, dato importante, las transiciones en ambos son personalizables. Vienes a ajustes, transiciones en el H26, en el DT efectos de animación, y como puedes ver, en ambos contamos con 5 estilos diferentes. Al girar la corona de este modo, en ambos puedes ingresar en el centro de notificaciones, hacia el otro lado en tu stack de tarjetas, presionar para regresar. Desde pantalla principal, rápida presión puede llevarte al menú de aplicaciones. Aquí tenemos otra diferencia. En el DT, doble presión te mostrará las aplicaciones abiertas recientemente. Puedes cerrar deslizando de esta manera.
Acá no contamos con esa función. Al presionar y sostener, en ambos puede llamar el asistente de voz. En cuanto al botón de abajo, una rápida presión te lleva al centro de control de atajos. En ambos casos será editable. Si presionas sostienes, podrás apagar ambos dispositivos. La interfaz luce diferente, como te muestro en este momento. ¿Ves? Aquí deslizas y puedes reiniciar, apagar, hacer llamada de emergencia, mientras que de este lado, bueno, para apagar tocas arriba, puedes activar la sirena, ir a la brújula o llamada de emergencia. Y por último, el botón de acción puede llevarte a los deportes. Como ves, contamos con la interfaz del OS 26, pero cuando giramos de esta manera, acá solo cambian los deportes, mientras de este lado, como ves, desaparecen las opciones de la esquina y cuando te detienes vuelven a aparecer. En el H26, si presionas y sostienes, te dará la opción de poder cambiar la funcionalidad, mientras que en el DT todas las opciones de emergencia. Muy bien, familia. Llevo 20 minutos grabando y algunos de ustedes me regañan que estas comparativas son muy extensas. Ustedes quieren algo rápido, así que vámonos directamente a las diferencias más grandes. Y muy bien, ambos nos dicen contar con memoria local. Este dice que 1 GB, entre comillas. El DT 4 GB, estos serán reales, puedes almacenar cientos de canciones en él y algo súper genial es que cuenta con conexión a pines. Bueno, es más, acá está, se une magnéticamente y puedes conectarlo directamente a tu computadora y de esa forma descargarle música, imágenes de manera fácil y rápida. Mientras que en el H26, si muy bien puedes agregar música, esto será desde su aplicación y apenas puedes agregar un máximo de 6 canciones. Ese ha sido mi caso. Imágenes, sí puedes agregar varias de ellas, dependerá si no cuentas con música, 50 o más. Bueno, ya les he hecho un video al respecto hace mucho tiempo atrás. Ambos te permiten la conexión a tus audífonos Bluetooth favoritos. El DT te permite incluso agregar videos. Eso sí, tienen que estar en un formato específico, pero sí tiene reproductor para videos. Acá no tenemos eso. Se supone ambos cuentan con función NFC, pero acá no he visto forma de configurarla, mientras que de este lado pues será bastante fácil. Solo que recuerda, esto únicamente para accesos directos, no para pagos. Ambos te ofrecen un market de aplicaciones. En el H26 las primeras opciones son solo jueguecitos, algunos bubbles o burbujas que se agregan. Todo hasta el final sí ya es donde contamos con verdaderas aplicaciones como DeepSeek, Google Map, aplicación de clima, organizador de eventos, BBC Noticias, ChatGPT y WhatsApp 2.0. A continuación te hablo al respecto. De este lado, al momento de este video únicamente contamos con WhatsApp Lite, Google Map, sí, puedes usar el navegador y traductor. Eso será todo. Ahora, el mapa se verá bastante similar, aunque el H26 te ofrece la posibilidad de usar el mapa satelital. Acá no será el caso, pero sí en ambos podrás hacer acercamiento, alejamiento, buscar por alguna dirección, restaurantes, etcétera, y usar el navegador. No va perfecto en ambos casos, pero sí funciona. Muy bien, en el H26 tendrás WhatsApp Lite y tendrás también WhatsApp 2.0, pero debo confesarte que este está dando problemas desde hace varios días atrás, pues debería darte el código QR para ingresar en tu cuenta de WhatsApp con tu móvil. Y bueno, repito, lleva varios días que no nos da la opción. De este lado únicamente contamos con WhatsApp Lite, tú puedes ver, se ve muy similar. Ahora bien, ¿eso en qué te beneficia? Bueno, en que cuando recibes una notificación, como puedes ver, luce de manera diferente. Acá tienes una isla dinámica, banner, como quieras. Acá de una sola vez lo abres y lo tienes de esa manera, tocas en responder y abrirá WhatsApp Lite. De este lado, bueno, tocamos también, tenemos la opción de responder, abrirá WhatsApp Lite. Como te decía, luce bastante similar, deslizas
y bueno, tendrás las opciones. Es más, si lo pongo de este lado, acercamos. Si ves que acá se ve reflejo es porque tiene un protector de pantalla y es como si fuera aulado o goma. Es más, si pongo mi uña, tú puedes ver cómo queda la marca, aunque luego se borra. Pues bien, como ves, prácticamente la interfaz será bastante similar. Si regresamos, también te ofrece respuestas rápidas y la posibilidad de contestar por voz a texto. Gracias por ver los videos. En ambos casos va bastante bien. Y bueno, acá podrás ver la conversación. Ahora, debes tener en cuenta que estas funciones de responder únicamente están disponibles si estás conectado en un sistema Android. De estar conectado en un iPhone, pues lastimosamente no tienes las opciones de respuesta. Y como digo, ya van varios días que el H26 en WhatsApp 2.0 no puede leer el código. No sé si esto tenga que ver con una actualización de WhatsApp, pero recuerdo en el W11 estuvo así hace mucho tiempo y luego después de una actualización en el smartwatch solucionaron el problema, pero por el momento no hay forma de ingresar. En cuanto a la aplicación del clima, que viene instalada de fábrica, bueno, en el H26 casi nunca da la lectura. En el DT va bastante bien. Para esto tendrás que tener el GPS activado, pero recuerda que el H26 cuenta con la descarga de una app para clima de terceros, la cual esa sí funciona, pero de igual manera tienes que tener el GPS activado en tu teléfono. Otra diferencia también cuando recibes mensajes extensos, como podrás ver acá, si vas a WhatsApp Lite, bueno, sí puedes ver mensajes bastante extensos, pero no es el caso. Como ves, en WhatsApp Lite, pues sí mostrará mensajes bastante extensos, los emoticonos. En el H26 sí soporta mensajes extensos en su sistema por default, pero bueno, si vas a WhatsApp Lite, allí sí que soporta algunos emoticonos, pero la cosa cambia totalmente cuando esta notificación es a través de otra red social. Como ves, acá no habrán emoticonos y los mensajes son bastante cortos. Y esta será la historia para todas las aplicaciones a excepción de WhatsApp. En el H26, como ves, no importa la aplicación, soporta mensajes muy extensos. Ahora, ojo que no en todas soportará el icono de la aplicación. Y bueno, finalmente también el DT es el único que te ofrece punto rojo en caso de notificaciones no leídas. De este lado no contamos con esa función. Acerca de sensores, Tecnofamilia ya en el revisado completo les he hablado al respecto. También hay videos de prueba por separado. Yo me voy quedando hasta por acá. Díganme ustedes con cuál se quedarían, cuál te ha convencido más. En el DT cuentas con más funciones, más memoria. Las esferas del OS 26 están mejor trabajadas. Acá tenemos animación, de este lado no. Mejor brillo en su modo siempre encendido. Sacudir para responder tus llamadas. En este realmente la idea que tuvieron estuvo sensacional, pero hace mucho no realizan una actualización y la verdad es que aún necesita trabajo por hacer. Pero bueno, es lo que es. Tecnofamilia, yo me quedo hasta por acá. Por favor, no olviden darle a ese me gusta. Nos están haciendo falta likes, Tecnofamilia. El canal está en picada. Llevo 32 minutitos grabando. Me tomará, qué sé yo, otros 40 editarlo. Trataré de subirlo corriendito antes de irme a trabajar. Hago un esfuerzo. Por favor, Tecnofamilia, solo les pido de su apoyo. Cuídense mucho y los veo en otro Tecno capítulo.